Buenos días, mi nombre es Silvia Inés Restrepo Sierra. Hoy les vengo a hablar sobre el lenguaje jurídico básico y los fundamentos del derecho para psicólogos desde la materia Psicología Jurídica de la Universidad Católica Luis Amigo. ¿Qué es el derecho? Eh, Aquí traigo dos conceptualizaciones muy importantes, una porque es sencilla y completa y nos dice que el derecho es un conjunto de leyes que regulan las conductas de los hombres. Esto es en Hernández 2011 desde Carneluti. Bueno, ahora Pacheco, también en Hernández 2011, nos habla de que el derecho es la expresión de los principios de justicia que regulan las relaciones de las personas en sociedad y determinan las facultades y obligaciones que les corresponden a través de qué, de la normatividad, considerando las circunstancias tanto históricas como sociales. Sin embargo, aunque muchos autores equiparan el derecho a la ley y a la normatividad, es importante entender que va mucho más allá de las normas que regulan el comportamiento social, porque algunas de las normas no tienen nada que ver con la justicia, incluso pueden estar en contradicción con la idea de justicia de ese territorio o de las personas que habitan en él. Bueno, ¿y cuáles son las características de la norma? De la norma jurídica estamos hablando aquí. También en García, en otro texto de la unidad número 1, que es de Solano Vélez 2016, nos dice que las normas son bilaterales, que hay exterioridad en la norma, heteronomía y coercibilidad. ¿Qué significa esto? Bilateral porque las normas jurídicas imponen unos deberes y correlativamente o implícitamente hacen que se atribuyan derechos a otras personas. Si yo tengo un deber es porque alguien tiene un derecho. Exterioridad quiere decir que basta con que se cumpla la conducta de manera externa, independientemente de los motivos para que se cumplan o si la persona está de acuerdo o no con esa normativa. La norma existe independientemente de que la persona esté de acuerdo o no con ella. Heteronomía quiere decir que se imponen desde afuera, desde el exterior, a diferencia de las normas morales que sí requieren un consentimiento interior, una interiorización de la norma, que la persona esté de acuerdo con ella. Las normas jurídicas son vigentes independientemente de la voluntad quien debe cumplir, de que la persona esté de acuerdo o no con esta norma. Y coercibilidad es que existe la posibilidad de acudir al empleo de la fuerza, es decir, a que la persona se sancione, sea yendo a la cárcel, para respaldar su cumplimiento o que se use pues la fuerza pública para el cumplimiento de esta. Bueno, ¿qué es la psicología jurídica? En Tapias Hernández 2011 nos dice que es un área básica y aplicada a la psicología científica que estudia e interviene el comportamiento con implicaciones jurídicas. Propende. Propende ¿por qué? Por los derechos, por la defensa de los derechos humanos y la salud mental. Y qué impacto tiene en la sociedad los derechos humanos y esa salud mental. Tiene como propósito, como ideal, alcanzar y humanizar la justicia y es una disciplina orientada por la crítica científica, o sea, que está basada en la psicología científica, en la ética, el sentido de justicia, la convivencia pacífica y la responsabilidad prosocial. ¿Esto cómo lo logra? Superando la visión inicial que se tenía de quienes ejercían la psicología jurídica, que su función principal, se tenía esa idea primero, era ser de un simple asesor ciego de la justicia. Eh, Ahora la postura de la psicología jurídica es ser críticos, por tanto aportan en lo teórico y en lo práctico, en lo técnico y en lo aplicado desde la ciencia de la psicología y confronta esas prácticas judiciales para que sean realmente justas, eficientes y eficaces y contribuyan realmente de manera asertiva a la integridad del sistema. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que el artículo 246 de la Constitución dice lo siguiente? Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. ¿Qué tenemos que entender desde el artículo 246? Primero, que hay aspectos psicológicos y jurídicos que están matizados por el elemento cultural y que el ordenamiento jurídico no es igual para todos los territorios.
porque el ordenamiento jurídico está en consonancia o está en consecuencia con la historia de los pueblos, la cultura, la etnia y la religión, que a pesar de que un ordenamiento jurídico sea similar a otro, no es igual. Eh, para Colombia, en la Constitución Política del 91 se crea una jurisdicción especial, que es precisamente este artículo 246, que nos dice que esa jurisdicción especial procura preservar la diversidad étnica y cultural a partir del respeto de las normas, valores y costumbres e instituciones pertenecientes a un grupo indígena. Siempre que no sea contrario, o sea, no puede estar en contra de la Constitución o de la ley de leyes. Eh, tiende a o está en pro de respetar la particular forma de entender el mundo, la cosmovisión de los indígenas, de esta minoría, y procura que no se dé un desarraigo de la comunidad, de las personas que pertenecen a ella, sino que por el contrario, pues desde esa cosmovisión se juzgue y se establezca la norma. ¿Por qué se crea este artículo? Primero, para reivindicar los derechos de esa minoría, para preservar la diversidad étnica y cultural, como ya los dije, y para no promover el desarraigo de los indígenas. Bueno, ¿cuál es el papel del psicólogo jurídico? Aquí tenemos 4 puntos del papel del psicólogo jurídico. Primero, que es un experto científico en el comportamiento de los seres humanos en relación a conductas que tengan incidencia jurídica. Por tanto, su papel no es pasivo, sino propositivo en relación a la solución de problemas conductuales que se den de manera integral, eficaz, eficiente y que hagan una lectura crítica de la realidad, superando propuestas represivas, pues que antes era un papel pues como más pasivo. Supera el papel de un auxiliar pasivo o ciego de la justicia, que debe ser por ende crítico, velando por el mejoramiento integral de la justicia y del sistema judicial y promoviendo la calidad de sus servicios psicojurídicos dentro del sistema. Promueve que se haga justicia fundamentada en la evidencia científica, lo que decía ahorita, como es un experto en el comportamiento humano, trata de que se disminuyan los posibles errores judiciales de quienes no comprenden cómo la complejidad del ser humano y de su comportamiento. Bueno, Delgado 2015 dice algunas de las principales funciones que tiene el psicólogo jurídico. Las voy a anunciar: evaluar y diagnosticar las condiciones psicológicas de los actores jurídicos, el asesoramiento de los órganos judiciales, la formación de profesionales del sistema legal, sean jueces, fiscales, policías o abogados, no importa cuál sea, hay un interés en su quehacer por dar contenidos y técnicas psicológicas que permitan pues como ese asesoramiento legal. Psicológico, perdón. La relación de campañas de prevención, la realización de campañas de prevención para la que la población en general y en riesgo o las víctimas reciban pues como esa asesoría psicojurídica. Bueno, ¿cómo se explica la psicología forense? El término de psicología forense tiene un origen inglés y en estos países de habla inglesa se usa como sinónimo de la psicología jurídica, a diferencia de los de habla hispana, donde sí se diferencian ambos términos, y la psicología jurídica en esos países de habla en español tiene un perfil de trabajo más específico hacia el perito o al experto que asesora a la justicia. Aquí hay eh, dos conceptos de psicología forense, uno desde Tapies y Hernández, que es el texto eh, principal de la unidad que habla de este tema, y otro desde el Diccionario de Términos Psicojurídicos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, el de Hernández 2011 nos dice que es un área aplicada a la psicología jurídica, que utiliza los conocimientos psicológicos necesarios para ayudar a resolver un caso judicial. No importa si es penal, familiar, laboral o civil, se encamina hacia la prueba judicial y hacia la experticia forense, como decía, hacia el trabajo específico de perito. Y de parte del Colegio Colombiano de Psicólogos dice que es una rama también de la psicología jurídica que desarrolla sus conocimientos y los aplica para concluir sus hallazgos en una sala de justicia, es decir, en un caso particular, con el fin de auxiliar a los órganos juzgadores, a quien juzga,
en la toma de una decisión informada, quiere decir, en la toma de una decisión donde hay unos partes desde la psicología científica acerca del comportamiento. Bueno, ¿cómo campos de acción de la psicología jurídica? Primero hay que entender el concepto de campos de acción. Los campos de acción son áreas del conocimiento determinado que implican unas competencias y unas habilidades específicas en un contexto particular y que se relaciona con unas destrezas que se requieren para determinadas tareas específicas. En el texto de Tapias y Hernández se habla de ámbitos, se habla también de campos de acción. Tomamos la clasificación que realiza Clemente porque es el único que nos habla directamente de campos de acción, pero también tomamos la clasificación del Diccionario de Términos de Uso Psicojurídico del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ambas clasificaciones comparten distintos campos de acción, como es la psicología policial, la psicología penitenciaria, la psicología preventiva, la victimología y la psicología del testimonio, pero hacen énfasis diferentes. Yo les voy a compartir pues las que me parecen más completas, sean de uno o de otro. Bueno, la psicología policial es aplicada a la fuerza pública y a los organismos de seguridad del Estado, brindando formación, selección, organización en relaciones con la comunidad. La penitenciaria evalúa y realiza tratamiento de personas que se encuentran bajo custodia penitenciaria y aquellos que están destinados a su reinserción social. Tomé aquí la del Colegio Colombiano de Psicólogos porque habla sobre la reinserción social de las personas que se encuentran recluidas. La psicología preventiva del delito es la rama más antigua de la psicología jurídica, implica el conocimiento de los procesos psicosociales que influyen en el origen de la conducta criminal. Clemente, por su lado, habla de prevenir la aparición del delito y los problemas con la justicia en la psicología preventiva del delito. La psicología de la victimización o la victimología estudia los efectos provocados por un hecho criminal en la víctima, el tratamiento posterior y la prevención. Tomé la del Colegio Colombiano porque me parece más completa. Y la psicología del testimonio nos habla de los conocimientos que intentan determinar la calidad, exactitud y credibilidad de los testimonios. Por su parte, la clasificación que relata Clemente en Tapias y Hernández nos habla también de psicología jurídica del menor, de los jueces, de la conducta desviada, de la norma jurídica y de las relaciones conductuales en el mundo jurídico. Desde el Colegio Colombiano de Psicólogos nos habla de psicología reeducativa y de psicologías aplicadas al derecho. Bueno, hasta aquí llega mi intervención. Les dejo las referencias y una pequeña cita acerca del ideal de la psicología jurídica, que es fomentar la justicia social y la humanización de lo jurídico. Muchas gracias. Feliz día.